Las respuestas para esto. Ramiro Escobar, especialista en temas internacionales, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, perdón, y además colaborador, redactor en el portal La Mula. Así es. Bienvenido. Gracias por la invitación. Primero, entendemos exactamente qué es lo que ha pasado, porque el rostro desencajado ayer de Evo Morales era impresionante, ¿no? El momento de anunciar su renuncia. ¿Qué marca para ti, Ramiro, esto? ¿El fin de una era? Mira, la verdad no estoy seguro que esto sea definido, ¿eh? Porque en el papel Evo Morales sigue siendo el presidente, porque no ha hecho efectiva su renuncia hasta el Congreso ni ha presentado una carta. Solo lo ha declarado. Y García Linera también, y la presidenta del Congreso, que también es del Movimiento del Socialismo, del partido Evo también, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, también. Y los cuatro son miembros del MAS, y todos han declarado que renuncian, pero ninguno ha presentado una carta. Entonces, en los hechos, Evo Morales sigue siendo el presidente, y en ese momento hay partidarios de Evo Morales que se están acercando a La Paz, a Cochabamba. Podría haber enfrentamientos muy serios, y lo peor de todo, Nicolás, es que no hay una fecha concreta para el Congreso se reúna para ese fin. Claro, digamos, lo que debería ocurrir en una situación normal, en circunstancias como esta, es que la renuncia se presenta ante el Congreso admita la renuncia, la tramite e inmediatamente elija un presidente provisional. Se supone que tiene un plazo de 90 días el Congreso para convocar elecciones, no para realizarlas. Y que eso puede ser un proceso muy largo que puede llevar por lo menos, es decir, esto puede durar un año. Sí, además, ese proceso lo tiene que conducir alguien, y eso es lo que no queda claro de momento. ¿Quién se ha autoproclamado? Porque en Bolivia parece que esa es una costumbre. Evo Morales también se autoproclamó presidente cuando los resultados no estaban muy claros. Es Jeanine Áñez, que es la vicepresidenta del Congreso de un partido opositor que se llama Unidad Democrática, pero nadie la ha elegido a ella presidenta, y lo que señala la Constitución es que quien asumiría sería el presidente del Senado de Diputados, pero ella no la han elegido presidenta, y la renuncia de los otros titulares de las cámaras no se ha presentado formalmente. Entonces, no hay una fecha tampoco para que se reúna. De acuerdo. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque nos explicaba un periodista boliviano, Iturri, Sí. ahora temprano, que llovió felizmente, ¿no? Y eso como que calmó las aguas. Calmó un poco las aguas y los temperamentos, pero que el clima que hay es un clima de confrontación muy fuerte. Ha habido actos de violencia, o sea, han quemado, primero los opositores a Evo Morales han quemado los locales, han maltratado, había hechos, pero ha habido el vuelto también, ¿no es cierto? Claro. O sea, también ha reaccionado la gente del MAS en el mismo sentido. Así es. Han quemado una universidad, han atacado a poderes públicos, locales públicos. Entonces, es una situación que plantea un desafío moral para quienes hacemos análisis político, para cualquier ciudadano, ¿no? Suele ocurrir que cuando pasan estas cosas, ¿no?, uno tiende a ponerse del lado de quien tiene, del personaje por quien tiene simpatías políticas. Pero ese nivel de violencia desatado llama a ponerse del lado de la corriente, que supongo que es pequeña, que pide que esto se detenga, porque si eso no se detiene, va a ser bien difícil. Claro, porque es una sociedad completamente polarizada en dos frentes irreconciliables, ¿no? Y eso se ha agudizado en los últimos días, sobre todo desde que hay esta extraña suspensión del conteo rápido, y Morales, en un acto también bastante extraño, pide un monitoreo, pero a la vez se autoproclama presidente e insulta a Mesa diciéndole delincuente, ¿no? Entonces eso comienza a atizar los ánimos, y hay un personaje que ha emergido también, que es un extremista del otro lado, ¿no?, que es Luis Fernando Camacho, el Macho Camacho, que es un tipo además hipercristiano, que ha llamado a liberar a Bolivia de la huifala para entregarla a Cristo, con un discurso absurdo, ¿no? Entonces, eso creo que hay que tenerlo en cuenta para ver cuáles son los factores de violencia y quiénes son los personajes que están comportándose o no están comportándose a la altura de las circunstancias si quieren encontrar una salida. Se tienen que negociar. Por lo que estoy escuchando de Carlos Mesa dice que no es un golpe de Estado. Bueno, eso comienza a ser discutible y es súper discutible, pero Mesa, ayer cuando Morales dice que va a llamar a unas nuevas elecciones, él acepta esa posibilidad si es que él no se presenta. Camacho no, y los dos están distanciados y están en la oposición a Morales. Entonces, creo que esto va a ser bien difícil de
neutralizar. ¿Pero qué es lo que dice Camacho? ¿Que se reconozca qué? Camacho desde el comienzo ha estado pidiendo la renuncia de todos, ¿no? La conformación de una junta de notables, como si estuviéramos en el siglo pasado, ¿no? ¿Qué junta de notables? ¿Quién la va a conformar? ¿Por qué una junta notable? Claro, porque el problema que tiene es, como nos llamaba la atención Iturri en la mañana, el periodista Iturri de Bolivia, es que la mayoría del Congreso la tiene el MAS, es decir, el partido, y es decir, renuncia ante el Congreso y es el Congreso el que debe nombrar al presidente provisional que conducirá el proceso electoral. O pueden decir que no, o simplemente que no aceptamos procesar la renuncia. Y entonces... Ahora, va a haber una guerra civil, estamos al borde de una guerra civil en Bolivia, que sería trágico, pero que a mí me da la impresión que uno escucha los discursos, sobre todo de los extremos, y es de miedo, ¿no? Claro, mira, una guerra civil es lo que hay en Siria, ¿no? Pero Bolivia tiene una larga tradición de turbulencias sangrientas. Hay un presidente llamado Villarroel, o Alberto Villarroel. Cuando tú vas a la Plaza Murillo, donde está el Palacio, quemó el Palacio de Gobierno, está su monumento al frente. A Villarroel entró una turba a su despacho, lo sacó y lo colgó en un árbol del parque. En el año 52 hubo una revolución armada que dio origen al movimiento nacionalista revolucionario. Más recientemente, varias veces ha sido golpe de Estado con decenas de muertos. Entonces, estamos en un país muy, muy proclive a ese tipo de procesos que no sé si van a ser una guerra civil, pero sí un enfrentamiento serio, ¿no? Es como dos sociedades, ¿no? O sea, estuvo ahora una profesora candidata por el Frente Amplio que ha seguido, que es de izquierda, simpatizante de Evo Morales, y describía las escenas y las frases que han ocurrido realmente, ¿no? Es decir, contra campesinas, mujeres indígenas, y que expresan un nivel de racismo impresionante. Pero es una ciudad fraccionada, no solamente en términos de proyectos políticos, ¿no es cierto? Sino también raciales, ¿no? Así es. Son dos Bolivias las que conviven en el mismo territorio. Más, empezando porque quienes viven en el altiplano, es un error además decir país altiplánico, porque el altiplano es una parte de Bolivia, pero quienes viven en el altiplano son Collas, quienes viven en Santa Cruz son Cambas. No se llevan desde hace muchas décadas, sino siglos. Entonces, cuando Morales llega al poder al comienzo, en su primer periodo, recordarás, Nicolás, hay una revuelta en Santa Cruz que incluso proclamaba la secesión de Bolivia. Eso se calma porque él negocia con los empresarios de Santa Cruz, le da condiciones para que marchen sus negocios, pero ahora, en el momento de fragilidad de Morales, eso ha rebrotado y efectivamente hay un racismo que estaba en la atmósfera, que se ha activado y que está agravando la situación. Ahora, ¿en qué va a terminar esto? Te llamaba para que nos dé la respuesta y ni tú la sabes. Me da mucha pena. Es absolutamente incierto. Me da mucha pena lo que está ocurriendo porque ni siquiera hay una fecha para... O sea, digamos, lo que debería ocurrir es que el Congreso le acepte la renuncia, que se nombre un presidente provisional, que convoque elecciones ¿no es cierto?, en los próximos meses, que hay una campaña electoral, pero de ahí de arranque nomás, la discusión va a empezar por quiénes son los miembros del Tribunal Electoral y por si Evo Morales puede ser candidato o no, otra vez. Claro, aunque Morales ya cuando habla de su renuncia dice que va a cambiar a los miembros del Tribunal Electoral, que además entiendo que se ha abierto un proceso en contra de ellos, ¿no? Así es. Eso podría pasar, eso digamos podría ser aceptable. Lo que sería más discutible es si es que Morales se puede presentar o no. A mi juicio no debería hacerlo, porque ya hay un referéndum en el 2016 que le dijo no y él forzó la situación llevando su recurso al Tribunal Constitucional, pero incluso si él argumentara... Claro, porque legal, lo que va a decir es que como ha habido un presidente de por medio, ya ni siquiera el argumento de la reelección, porque no es en términos prácticos una reelección, que es la discusión que se va a plantear acá con respecto a los disueltos. Hay un presidente en el medio, ¿no? Claro. Entonces, pero políticamente yo creo que no debería hacerlo. Ahora, pero en términos reales, digamos, pongámonos a imaginar lo que podría pasar. Que se convocan elecciones, que el clima de violencia se traslada a la política, digamos, y se produce un proceso electoral en el que participe Evo Morales nuevamente. ¿Qué posibilidades tiene de ganar realmente en este contexto? Bueno, yo creo que tiene tener posibilidades, ¿no? ¿Tú crees que tiene? Sí. O sea, a pesar de todo lo que ha ocurrido, no estamos en una situación como la chilena, que la mayor parte de la ciudadanía contra el presidente o contra el ejecutivo, contra el CELI. Estamos en una sociedad que se ha partido en dos o en más, donde por un lado hay los opositores de Morales, muy férreos, ¿no?, y radicalizados, y por otro lado las huestes del MAS, que llevan años haciendo política, que manejan movimientos sociales que pueden incidir
fuertemente en la situación y que si él se presentara pueden movilizar a la población para que si no gana ampliamente por lo menos pelee la presidencia. Ahora, yo creo que Evo Morales ha debido dejar herencia política hace tiempo, ¿no? Pensar que es indispensable... Claro, es la tragedia de estos movimientos, ¿no? Que están construidos alrededor de un líder irreemplazable, entre comillas, ¿no? Fíjate, Lula, con todo lo que le ha pasado y ahora ya es un nuevo actor en la región, ahora está libre, pero él dejó herencia en Dilma Rousseff, y Dilma Rousseff ganó hasta 2 elecciones, ¿no? Entonces, esto es lo que algunos líderes no hacen, ¿no? Se creen indispensables y nunca un segundo es importante. Se pensaba en García Linera, pero al parecer García Linera no tendría el arrastre popular que tiene Evo. Entonces, tendrían que haber pensado eso antes, y como ha dicho un colega argentino, no tiene por qué considerar más que es una catástrofe perder las elecciones. No desaparece. Pero si cree que la única solución para amenguar la situación económica social y política de Bolivia es tenemos un problema. Mesa finalmente tampoco es un extremista. El extremista es Camacho. Pero Mesa también se ha radicalizado debido a lo que ha ocurrido y podría haber sido un presidente que no se distanciara demasiado de Evo Morales. Su programa tampoco era muy distinto, ¿no? Entonces, miren el problema que se han metido con una intransigencia. Es una historia increíble. Yo me acuerdo de Mesa, que yo lo conocí cuando era periodista. Claro, era periodista. Él, ¿no? Era periodista, era conductor de un programa de entrevistas en la televisión boliviana. Eso era... Sí, y recuerda que tú has recordado que fue vicepresidente durante 2 años, ¿no? Cuando cae Goñi Sánchez de Lozada. Claro. Y es un presidente más o menos exitoso. Y ojo, él en ese momento, él emitió una norma para disponer de mayores recursos de las petroleras. Él no es un hombre de extrema derecha, ¿no? Pero en este contexto ya todo está tan polarizado que ya no sabes quién es quién, ¿no? Y ya Mesa acaba de decir que no es un golpe de Estado, cuando evidentemente si los militares van a decirte, te sugiero que renuncies. Te sugiero que te vayas. Sí. Eso... O ya te fuiste. Con armas en la mano, entonces no es, por decirlo menos, no es ninguna... Ahora, una última pregunta. Evo Morales aparentemente sigue en Bolivia, ¿no es cierto? Porque habían dicho en algún momento, había circulado el rumor que había pedido asilo. Y no se sabe dónde está. Y técnicamente sigue siendo el presidente. Y no sabemos lo que va a pasar en la Cámara y de pronto se esfuerza una situación en la cual el único remedio va a ser que vuelva. Mira, a mi juicio, Nicolás, lo preferible hubiera sido que él ayer ponga un cronograma, diga no me voy a presentar y asuma todas las consecuencias de su estrepitoso fin como presidente. Eso hubiera sido manejable, pero ya la oposición más radical ya no quería ni eso. No quería dialogar, no quería nada. Entonces, ¿te vas o nada? Y mira lo que ha pasado. Muchas gracias a Ramiro Escobar por estar con nosotros. Nos vamos nuevamente a Arequipa. Estamos conectados con Abel Sonco.